Hola, muy buenos días, buenas tardes desde Granada, España, desde la oficina de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, desde donde estamos retransmitiendo esta quinta cumbre iberoamericana de agendas locales de género. Esta cumbre que debió ser y de hecho está siendo en Colima, que es nuestra ciudad anfitriona, nuestro estado anfitrión, pero que estamos desarrollando de manera virtual con la ayuda y colaboración de grandes entidades como la que nos acoge hoy, que es Timoea, de quien, bueno, en breve recibiremos el saludo personalmente. Hoy es el último día de esta cumbre que nos ha tenido durante una semana muy entusiasmadas trabajando, aprendiendo, compartiendo, y este en concreto es el último espacio de índole académica de esta cumbre. Estamos muy contentos y muy satisfechos de tener a grandes mujeres que van a intercambiar sobre su experiencia, sus conocimientos desde su propia experiencia. Son mujeres de toda Iberoamérica que van a pasar un rato charlando y compartiendo asuntos de interés sobre la temática que nos ocupa hoy, que es los cuidados. Así que antes de darle la palabra a Beatriz Piñeres, quien será la moderadora por parte de CIMOEA de este espacio, quiero recordarles la metodología a todos ustedes. Tendremos un conversatorio con todas las panelistas y ustedes a lo largo de todo este espacio irán teniendo la oportunidad de dejar sus consultas a través del botón "Quiero dejar una consulta", que aparece justo debajo del cuadro de vídeo. Así que, sin más, Beatriz, te cedo ya la palabra. Bienvenida y bienvenidas a todas. Muchísimas gracias, Marta. Buenos días, buenas tardes. Agradecimientos muy especiales a la Unión Iberoamericana de Municipalistas por la organización de esta quinta cumbre iberoamericana de agendas locales de género. Es un honor estar con ustedes el día de hoy en representación de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, en este espacio sobre el trabajo de cuidados hacia un nuevo pacto social de las ciudades, donde reconocemos el trabajo y los avances alcanzados desde el ámbito local y el impacto que estos avances tienen en la vida de la ciudadanía. Antes de empezar, tengo el honor de presentar a la secretaria ejecutiva de la CIM, la señora Alejandra Mora Mora. La secretaria Mora es jurista, feminista, investigadora, académica y política costarricense altamente reconocida en la comunidad internacional por su activismo por los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Desde agosto del año pasado ocupa el cargo de secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres en la OEA. Fue ministra de la Condición de la Mujer en Costa Rica, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de 2014 a 2018 y directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica hasta agosto del año pasado. Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, realizó cursos de especialización en Suecia, completó su maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y su posgrado en Derechos Humanos en la Universidad de Chile. Autora de un libro y de múltiples artículos sobre los derechos humanos de las mujeres. Gracias, secretaria Mora, por acompañarnos el día de hoy en este súper importante espacio. Gracias, Beatriz. Qué bueno verte dirigiendo este espacio porque sos la responsable del tema de empoderamiento económico de la CIM. Quiero agradecer profundamente a la UIM por este espacio que hemos compartido. Vaya semana aprendiendo, reconociéndonos, viendo los retos y los desafíos y también, ¿por qué no?, todo lo que hemos avanzado, que también es importante y es lo que nos impulsa. Gracias a Ana Falú, la directora académica de este evento, es nuestra maestra y amiga y nos ha convocado y tiene una habilidad para convocar a muchas personas, a muchas mujeres que vamos generando una enorme sinergia, como ahora Virginia, Diana, todas las que están, la senadora Patricia y todas las que están en este espacio para conversar sobre este concepto. Me fascina el nombre, Ciudades que Cuidan. Eso me gusta y tiene que ver un poquito con lo que teníamos en la mesa en la conferencia anterior y solo quisiera contextualizar un poco por qué para nosotras ha venido siendo como Comisión Interamericana un tema absolutamente necesario de colocarlo. Históricamente,
hemos venido hablando de lo que ha significado en los cuidados para las mujeres. La conferencia de la mujer habló, las feministas hemos dicho que cuando nos ubicaron en el mundo de lo privado nos asignaron el tema de los cuidados y eso tiene una implicación sobre nuestras posibilidades de salir y migrar al mundo de lo público. CEDAW habló de la corresponsabilidad hace tanto tiempo y hoy seguimos estando en una situación donde los cuidados siguen teniendo una suerte de ubicuidad que por esa ubicuidad ni los vemos, todas hemos sido cuidadas y vamos a requerir cuidados, pero también la ubicuidad más importante es que la estamos haciendo particularmente las mujeres. Y la pandemia ha profundizado todo, como toda crisis profundiza las situaciones y particularmente ha profundizado todo lo que significan los cuidados y le ha adicionado más de 12 patrones nuevos de cuidado a las mujeres, impactando enormemente la calidad de vida de las mujeres, la posibilidad de participar laboralmente en la nueva realidad, la posibilidad de que este talento humano se inscriba de una forma para empujar las economías, ha profundizado la desigualdad, la pobreza, pero también la calidad de los cuidados, porque nosotras no podemos seguir haciéndolo. Migrar entonces de lo familiar y lo individual a lo colectivo y lo público es parte del reto y por eso este panel de lujo para debatir qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Cuál es el rol de unos gobiernos locales absolutamente en la comunidad donde entienden las necesidades de las mujeres? Termino porque este es solo un saludo y un profundo agradecimiento para seguir buscando cómo transformar este mundo para que sea un poco más igual, señalando que la Comisión Interamericana de Mujeres, así como el secretario general, don Luis Almagro, ha señalado que estamos en una emergencia global de los cuidados y le ha pedido a los estados que instalen mesas multisectoriales, donde esté lo local, donde esté lo nacional, donde estén las voces de las mujeres, donde estén las comunidades, para poder conversar de lo que está sucediendo y ha pedido que nuevos actores, hemos pedido que nuevos actores se involucren y eso significa los hombres en corresponsabilidad para nuevas paternidades y nuevos cuidados, las empresas, pero por supuesto el Estado en su dimensión local y en su dimensión nacional para poder atender desde lo bienestar, desde los derechos, esta obligación que ahora está en un punto de inflexión y por eso lo que ustedes están haciendo será una buena práctica para decirle a quienes nos oyen que sí es posible. Gracias por el espacio, me quedo atenta tomando nota y siguiéndolas como siempre, mi respeto y mi cariño a todo lo que están haciendo. Gracias a la UIM por este maravilloso espacio y gracias a todas las personas que nos oyen y que hemos crecido en conjunto durante esta semana. Gracias, Beatriz. Gracias a ti, Alejandra. Sí, como bien nos planteas, estamos ante una crisis y una emergencia y se expande también a la emergencia global de los cuidados. Esta situación representa un retroceso en los tímidos avances que se habían logrado en la autonomía económica y el empoderamiento económico de las mujeres en las últimas décadas. Las cifras en el ámbito económico son desalentadoras. Las mujeres son más pobres, tienen una inserción laboral más precaria, mayores grados de informalidad, niveles inferiores de acceso a la seguridad social, mayor desempleo, precisamente por la precariedad de su empleo. La crisis que vivimos exacerba esta situación. Y es importante señalar que la mayor precariedad laboral de las mujeres se explica también por los roles de género y las responsabilidades del cuidado asignadas a las mujeres. Con la antesala de la maravillosa conferencia magistral que acabamos de escuchar sobre la emergencia global de los cuidados, repensando esta crisis desde los derechos y la corresponsabilidad, tenemos ahora una gran oportunidad para adelantar este diálogo, para compartir reflexiones sobre los desafíos que desde el ámbito local se plantean para repensar y resignificar los cuidados desde una perspectiva de derechos y corresponsabilidad social. Como paradigma, considerar en esta nueva normalidad que tendremos que construir conjuntamente, sosteniendo el cuidado como un derecho y el trabajo de cuidados como un aporte fundamental a la vida humana y a las economías globales, y
como eje transversal de las políticas de recuperación de la crisis. Contamos con un panel de mujeres de primera que nos acompañan el día de hoy y a quien tengo el honor de presentar. Primero contamos con la señora Patricia Mercado, quien es senadora de la República de México. La senadora Mercado es economista de la UNAM. Desde los años 80 se ha destacado como sindicalista defendiendo los intereses de las mujeres trabajadoras. Ha participado en la constitución de organizaciones civiles para fomentar la participación política de las mujeres y fue candidata a la presidencia de México en el año 2006. Gracias por acompañarnos, senadora. También contamos con la presencia de Olvido de la Rosa, quien es la vicepresidenta tercera y diputada de Bienestar Social de la Diputación de Granada y concejala en el Ayuntamiento de Cúllar Vega en las áreas de Bienestar Social, Educación y Obras Públicas. La señora de la Rosa es diplomada en Trabajo Social y ha sido secretaria de diversas áreas en la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Granada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tercero, contamos con Diana Rodríguez Franco, secretaria distrital de la Mujer de Bogotá, Colombia. Es doctora en Sociología de Northwestern University, con maestría en Sociología de la misma universidad y abogada y economista de la Universidad de los Andes. Defensora de los derechos humanos desde el Centro de Estudio de Derecho, Justicia y Sociedad. Se ha enfocado en temas de participación ciudadana, desplazamiento forzado, acceso a la salud y política ambiental. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos. Y finalmente contamos con Virginia Franganillo, directora del Observatorio de Género y Pobreza con sede en la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Es creadora del Consejo Nacional de la Mujer, primer organismo jerarquizado de género a nivel nacional en Argentina. Lideró la ley de cupos, pionera en el mundo, el primer plan de igualdad de oportunidades para la mujer en la región. Presidió la red de oficinas de gobierno de la mujer en América Latina para el Cono Sur. Tenemos una maravillosa oportunidad el día de hoy de conocer las experiencias en la agenda de los cuidados desde sus respectivas experiencias y municipios. Experiencias muy relevantes para poder pasar del análisis de los problemas a propuestas concretas, que se puedan compartir las experiencias y crear los vínculos para poder avanzar la agenda de los cuidados desde una perspectiva de derecho y corresponsabilidad social y poder alcanzar las transformaciones que tanto necesitamos. Haremos 2 rondas de preguntas para cada panelista y poder tener la oportunidad de comentarios iniciales y luego comentarios adicionales sobre cada una de las intervenciones. Entonces, quisiéramos empezar con la senadora Patricia Mercado para conocer un poco cómo surge la iniciativa para la creación de la Comisión de Economía del Cuidado e Igualdad Laboral y cuáles han sido los desafíos para la promulgación de la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México. Senadora, si nos puede compartir un poco esta experiencia. Muchas gracias, las saludo a todas, gracias por la convocatoria. Yo creo que este evento de esta semana va a ser muy importante en México porque vamos a una elección como no había habido, por lo menos en la historia contemporánea de la democracia mexicana, una elección donde habrá se jugarán más de 20,000 espacios en todo el país, sobre todo espacios locales, gobiernos locales y congresos locales en las 32 entidades del país. Y bueno, como ya tenemos paridad en todo, pues habrá la mitad, digamos, por lo menos 10,000 mujeres compitiendo, y estas multiplicadas más o menos por 5, que son las coaliciones electorales. Entonces habrá una multitud de liderazgos de mujeres que ojalá, digamos, la gran mayoría de ellas tome esta agenda de los cuidados y del empoderamiento económico en sus manos como parte de los compromisos. Y yo creo que va a ser un momento importante para potenciar esta agenda que en este momento está un poco como paralizada, ¿no? Está un poco congelada por la pandemia, precisamente por todas las vulnerabilidades que nos tomó esta pandemia, desde nuestros servicios de salud hasta, por supuesto, todo el tema de la crisis económica. Así es que, pues, muy pertinente y para México va a ser muy importante. Yo fui secretaria de Trabajo de la Ciudad de México en el 2014 y a partir de ahí hemos sido 3 secretarias de Trabajo y las 3 feministas, comprometidas, incluso la que hoy está es una funcionaria de Naciones Unidas.
de la Organización Internacional del Trabajo. Así es que esta comisión que se formó en el 2014 y esta mirada de cómo desde el gobierno de la Ciudad de México podríamos trabajar en políticas públicas sobre el cuidado y la igualdad laboral. Se hicieron, digamos, en los dos temas. Primero impulsamos una idea de vamos a empezar por casa. O sea, no podemos decir a nadie que tenga políticas de conciliación, familia, trabajo, si nosotros no iniciamos. Entonces iniciamos, por ejemplo, con permisos de paternidad. La ley aquí dice 5 días, llegamos a 15 días. No necesitamos cambiar la ley laboral, sino simplemente como un decreto, digamos, del propio gobierno y del jefe de gobierno. 15 días a los hombres y las mujeres, la Seguridad Social les da 3 meses, poder por parte del gobierno otros 3 meses. También otra de las políticas de conciliación fue los viernes, sobre todo a los hombres, con una obligación de que salieran a las 3 de la tarde y con una educación interna en el gobierno de que esta salida no era para irse a la cantina, no era para pasársela bien esa tarde, sino sobre todo para poder reemplazar a cualquier mujer de su familia que estuviera cuidando a algún adulto mayor en situación de dependencia, niños y niñas, ir por sus hijos a la escuela. Digamos, hicimos la idea de esa comisión, o sea, donde había representación, en primer lugar, de la Secretaría de Gobierno, digamos, que es la que coordina todo el gabinete de este gobierno, para que realmente eso se pudiera, digamos, se pudiera explicar, sobre todo a los hombres, que la salida los viernes a las 3 de la tarde era una salida para hacer trabajos de cuidado. De alguna manera se estabilizó. Más de 15,000 mujeres en el gobierno tuvieron como una acción afirmativa, una estabilidad laboral, ¿no? Había una irregularidad en hombres y mujeres de estar trabajando pues de manera informal, es decir, sin derechos, solo con ingresos. Y lo que se hizo es primero darle estabilidad laboral a 15,000, alrededor de 15,000 mujeres, y unos meses después la entrada de los hombres a este tema. Hicimos también un programa piloto. En ese momento piloto, yo creo que en este momento ya está todo encima de nosotros, de lo que le podemos llamar el teletrabajo. Muy pocas, sobre todo, digamos, alrededor de 200 hombres de trabajadores, digamos, trabajadores de estructura del gobierno, dijeron, yo quiero tomar esos días. Había otras experiencias en otras instituciones del Estado mexicano que estaban viendo la posibilidad y sobre todo el Tribunal Electoral aquí en la Ciudad de México, que tenía una presidenta, por cierto, también feminista, una magistrada presidenta, impulsó que los hombres con hijos en la escuela primaria, digamos, hijos pequeños, pudieran tener por lo menos 2 días de teletrabajo con el objetivo de cuidar a sus hijos e hijas. Y bueno, por último, el tema hicimos un análisis también de las brechas, digamos, salariales y de desigualdad, y realmente lo que salió de ese estudio, en ese momento el jefe de gobierno se había comprometido que sus 6 años de gobierno iban a terminar con absoluta paridad en la estructura, digamos, de alto nivel del gobierno. Hicimos el estudio, transparentamos dónde estábamos las mujeres, éramos 50 y 50, pero como siempre las mujeres en los últimos niveles salariales y de condiciones laborales, y el descubrimiento, digamos, de cuánto necesitábamos avanzar para poder nivelar la situación de mujeres y hombres en los altos espacios del gobierno, pues era un reto
un reto muy grande, pero también se tomó la decisión de cualquier cambio, cualquier despido, renuncia de una persona a nivel, digamos, altos niveles del gobierno, tenía que ser suplido por una mujer. En realidad no se cambió tanto, y en este momento pues hay una discusión importante en el Congreso local. Hay distintas propuestas para un sistema nacional de cuidados. Se está discutiendo el asunto en la ciudad. Siempre la Ciudad de México ha dado el ejemplo de avanzar, de progresar en el reconocimiento de los derechos, de todos los derechos y las libertades, pero sobre todo de los derechos de las mujeres. Y bueno, pues esperemos que se encuentre, digamos, el camino, que se encuentren los recursos, porque ahí el tema es esto. Y termino también diciendo que empezamos, por lo menos cuando yo estuve, y eso fue lo que la comisión planteó, empezamos a trabajar con el Servicio Nacional de Empleo para poder generar empleo temporal, poder generar en ciertos barrios, en ciertas comunidades, generar proyectos de empleo temporal para cuidadoras y cuidadores, es decir, ofrecer los servicios de cuidado en una comunidad y la formación de cooperativas. En eso, digamos, se sigue trabajando el tema de cooperativas de cuidado digamos, desde las responsabilidades de la Secretaría de Trabajo. Entonces, cooperativas, ahí hay varios proyectos, y el tema, por supuesto, del Servicio Nacional de Empleo, que por lo menos yo le tenía mucha fe a poder establecer estos convenios con organizaciones comunitarias y civiles para hacer grupos de trabajadores y trabajadoras para que se ofrecieran cuidados en las unidades habitacionales que tuvieran mucha densidad de población. Esto es lo que significó y lo que ha significado esa comisión. Gracias. Gracias a usted, senadora. Pasemos ahora a conocer un poco sobre la experiencia en la Diputación de Granada. Olvido, ¿nos puedes compartir un poco la experiencia poniendo en marcha los servicios y programas de atención a las personas dependientes, y en particular esto cómo ha impactado la vida de las mujeres? Tienes el micrófono silenciado. Ajá. Sí, ahora, ¿no? ¿Se me escucha? Bueno, pues en primer lugar agradeceros, Beatriz, toda la organización, a la Unión Iberoamericana de Municipalistas, al Gobierno del Estado de Colima en México, por haber organizado esta quinta cumbre iberoamericana de agendas locales de género. Es un placer para mí que hayáis pensado en mí, que tenga la posibilidad de compartir este panel de experiencias con todas vosotras, con mujeres de gran reconocimiento y conocimiento en materia de género. Y bueno, la experiencia para mí, aparte de como concejala del Ayuntamiento de Cuyar Vega, como bien ha dicho Beatriz, durante prácticamente 12 años, y luego como diputada provincial de Bienestar Social, vosotros sabéis también que en España hay un hito en relación al tema de los cuidados, que es la Ley de Dependencia, que se aprobó en el año 2006, y que para nosotros supuso un antes y un después. Las mujeres sabéis que como principales agentes del cuidado familiar, y en especial de las personas dependientes, siempre había sido la sobrecarga para las mujeres el cuidado de las personas dependientes, ya no solo personas mayores, personas con discapacidad, y se vieron muy afectadas por la implantación de esta ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, que fue aprobada en España, como decía antes, en el año 2006. Una ley que además considera que es un derecho subjetivo nuevo para los ciudadanos y ciudadanas españoles, ¿no? Y esto ha supuesto un revulsivo y se han visto especialmente afectadas, como digo, por esta situación. Estamos hablando que, como digo, la consideración de la atención a la población mayor, atención a las personas con dependencia como un pilar fundamental a cubrir por la administración pública, eso ha supuesto un antes y un después, un apoyo y reconocimiento a la labor de prestación de cuidados, realizada, como sabemos, principal e incluso exclusivamente por las mujeres.
La implantación de una ley de este calibre ha venido a apoyar en algunos casos, a aliviar en otros y a sustituir en muchos de esos casos la hasta ahora obligada labor de madre, esposa, de hija y de cuidadora, ¿no? Y más concretamente, esta ley conlleva que la persona dependiente puede tener acceso a unas prestaciones que se le dan a elegir y que van a depender mucho de la situación física, familiar o económica que tenga, ¿no? Desde un servicio de teleasistencia, desde la prestación económica de cuidado en el entorno familiar, en el que la persona asegurada es la propia familiar de la persona dependiente, pasando por el servicio de ayuda a domicilio, que en este caso lo gestionamos desde la Diputación Provincial junto con todos los municipios de la provincia, centros de día, residencias de personas mayores y residencias de personas con discapacidad. El trabajo que desarrollamos desde la Diputación, pues prácticamente primero es todas las solicitudes y todos los expedientes de dependencia que llegan a servicios sociales comunitarios, los gestionamos desde el área de bienestar social. Estamos hablando de una provincia como Granada, la Diputación principalmente atiende a más de 176 entidades de la provincia de Granada. Granada tiene una particularidad y es que tiene muchos pueblos pequeñitos, la gran mayoría de ellos menores de 1000 habitantes, con una población muy envejecida, que claro, precisamente en estos municipios es fundamental el apoyo de esta ley y de hecho pues ha supuesto un gran revulsivo, ya no solo a nivel del cuidado en sí, ¿no? Y de lo que ha supuesto que las mujeres puedan liberarse de esas sobrecargas que siempre tenían encima, sino que también ha supuesto una gran creación de empleo, también por cierto muy feminizada, pero que sí es cierto que también ha hecho que la gente se asiente en el territorio, ¿no? Ha supuesto que esas mujeres que trabajan en la ayuda a domicilio en todo y cada uno de nuestros municipios se queden en su pueblo y sigan haciendo vida en su pueblo y criando a su hijo en su pueblo. Y eso es fundamental para una provincia, como digo, como Granada, en la que estamos sufriendo la despoblación, un efecto que nos afecta cada vez más, por desgracia, y que está suponiendo pues, que estas mujeres, estamos hablando de más de 2.300 mujeres que atendemos, o sea, que trabajan directamente a través de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes junto con la Diputación, ¿no? Y estamos hablando de que atendemos a más de 7.500 personas dependientes en toda la provincia, como digo, en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. ¿Qué pasa con esto? Pues que sí es cierto que que hay un gran número, el 99% prácticamente, que desarrollan la tarea de ayuda a domicilio, de auxiliar de enfermería, son todas mujeres prácticamente, el 99%, como digo. En relación a cómo han impactado estos programas de atención, pues como digo, supone un antes y un después para la gran mayoría de las mujeres. Hablamos de una ley que supuso, como digo, un pilar fundamental a cubrir por la administración pública. Es que estamos hablando de un hito histórico que yo creo que se hizo gracias a un presidente en aquel momento, como fue José Luis Rodríguez Zapatero, muy feminista también, convencido de que era necesario cambiar esto para cambiar también la vida de las mujeres, ¿no? Y que consiguiéramos esa plena igualdad. Y esto quiere decir que, como estamos hablando, la obligada labor de cuidados que teníamos como madres, como esposas, como hijas, cuidadoras, en referente a las personas dependientes, a partir de la ley de dependencia, en la administración la que toma la batuta, ¿no? Y se hace cargo. Estamos teniendo también, es cierto, que no todo el mundo consigue, estamos teniendo bastante retraso en que esa ley de dependencia llegue a muchas personas, ¿vale? Por ejemplo, en Andalucía pues hay más de 100 y pico mil personas que todavía no han conseguido su expediente de dependencia para poder tener esas prestaciones, pero sí es cierto que, como digo, se atiende a muchísima gente, tienen la posibilidad además de elegir, y eso ha supuesto un cambio para todas las mujeres y para la vida de las mujeres en general. Creo que se ha dado un gran paso con esto, ¿no? En España, entre hombres y mujeres, que queda mucho por hacer y, como digo, que también ha supuesto un revulsivo para la incorporación de la mujer al trabajo. Era necesaria en su momento y al final, pues bueno, lo ha comentado antes la compañera Alejandra, quiero recordar,
al final la pandemia nos ha vuelto a poner otra vez en una situación parecida, ¿no? Nos hemos encontrado teletrabajando en casa, cuidando al niño, cuidando a nuestras personas mayores, limpiando, recogiendo y haciendo todas las tareas con los deberes de los niños, haciendo de maestra. Donde el tiempo se va acabando. Vale, sí. Yo creo que hemos hecho prácticamente todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Y bueno, en Granada, como digo, este modelo de gestión se planteó así, se planteó para que los ayuntamientos fuesen los que gestionaran la ayuda a domicilio en cada municipio, sobre todo, como he comentado antes, por el tema de la despoblación. Y, como digo, ha servido para que esto cambie radicalmente la vida de muchísimos pueblos. Hay experiencias muy interesantes que efectivamente a nivel local se han desarrollado en la provincia de Granada, y ya no es solo el trabajo que se desarrolla por parte de la ayuda a domicilio, sino que en otros ayuntamientos pues, han puesto servicios como fisioterapeutas, como terapeutas ocupacionales, psicólogos, servicios atendiendo a esas personas mayores para que puedan mejorar su vida, ¿no? Y eso también creo que es un paso importante en la creación de empleo y en que la mujer salga. Pero aún así, pues volvemos a ser las mujeres las que trabajamos en esos aspectos, y eso sí es cierto que aún queda mucho por hacer. Muchísimas gracias, Olvido. Pasemos ahora a conocer un poco la experiencia en Bogotá. Diana, la Alcaldía de Bogotá viene trabajando en una iniciativa para la creación de un sistema distrital de cuidados. ¿Cuáles son los alcances y las propuestas de esta iniciativa y cómo se ha trabajado para integrar en la agenda distrital de género? Maravilloso, pues nuevamente yo también empiezo agradeciendo, porque para mí sobre todo es un placer escucharlas, un placer aprender. Acá estaba tomando apuntes de cosas, ¿no?, de México, de España, que podemos poner y agregar, y además aprovecho a decirles eso, que todas sus ideas, Bogotá sí que estamos receptivas. Estos son nuestros años para dar un empujón muy fuerte y transformador en la agenda de género. Entonces, una de esas apuestas es lo que hemos llamado el sistema distrital de cuidado. ¿No? Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, la mayoría mujeres, con altísimas demandas de cuidado, entre otras porque en la parte más de ciudad, no tanto en la ruralidad, pero sí en la ciudad, pues la pirámide demográfica, como saben ustedes, pues se está invirtiendo y nuestra población está envejeciendo. Y entonces tenemos muchas demandas de cuidado. Pero entonces, ¿qué es ese sistema distrital de cuidado? Lo concebimos como un sistema de articulación de los servicios y las políticas existentes y nuevas para que podamos responder a esas demandas de cuidado de una manera corresponsable. Y hacemos mucho énfasis en la corresponsabilidad entre el distrito, o sea, entre Bogotá, la nación, el sector privado, la sociedad civil, el sector comunitario y las familias y los hogares. Nuestros objetivos son las conocidas 3 R's. Queremos empezar por reconocer que son trabajos de cuidado. En Colombia y en Bogotá aún no se reconocen como trabajos de cuidado. De hecho, sigue siendo común esa frase que hace tu mamá: no hace nada, ella todavía está en casa. Ella sí pasa todo el día en casa. De manera que ese cambio, primero de reconocer esos trabajos, de valorar esos trabajos, nos queda bastante camino. También de redistribuirlos, ¿verdad? Empezando como por los adultos sanos del hogar, pero también pues con una oferta, empezando por la oferta del distrito de Bogotá que les podamos dar. Y pues son últimas con el objetivo de reducir esos tiempos desproporcionados en Bogotá, la brecha entre el trabajo no remunerado entre hombres y mujeres. La brecha es de entre 3 y 4 horas, la diferencia de lo que dedican los hombres y dedicamos las mujeres. Hemos priorizado 2 poblaciones. Una población, la población con altos niveles de apoyo, las personas con altos niveles de dependencia. Nos hemos enfocado en 3, en los menores de 5 años, las personas con discapacidad con dependencia y los adultos mayores dependientes. Y también un énfasis en las cuidadoras, ¿no? En las personas que ofrecen cuidado. ¿A qué le apuntamos? Tenemos 3 grandes líneas de acción. Por un lado, llevar esos servicios de cuidado a las personas con altos niveles de apoyo.
Si bien Bogotá, por ser una ciudad grande y también porque se ha hecho mucho en los últimos años por unas políticas sociales, a veces hay algunas que están como más atomizadas. Entonces queremos llevarlos de manera integral y además transformarlas con un enfoque específico en personas que requieren cuidado y en cuidadoras. También toda una estrategia de cuidado a cuidadoras que tiene dos ejes. Un eje donde queremos certificar sus saberes, ¿no? Esos saberes que han aprendido de manera más empírica, que han aprendido a cuidar en esos años y años que llevan cuidando. Y hago mucho énfasis en saberes porque tenemos distintas poblaciones en Bogotá, tenemos población indígena, tenemos población afrocolombiana, tenemos gitanas, ¿no? Ha aumentado la población migrante. Entonces, queremos poder reconocer que se cuida de manera distinta, que hay saberes distintos y que todos los podemos certificar con reconocerlos y poder certificar esos saberes con el SENA, que es, digamos, nuestro Instituto de Formación Nacional. Y, por otro lado, dar espacios de respiro a las cuidadoras. Entonces, desde natación, hasta espacios de meditación, hasta espacios de poder tomar otros cursos que han querido tomar. Y todo eso lo estamos haciendo con base en grandes diálogos y charlas con cuidadoras. Ayer estuve en una con 300 cuidadoras, una jornada muy emocionante. Y por último, la tercera línea de acción gruesa es una estrategia de transformación cultural. Yo les decía que en Colombia todavía estamos lejos de esta idea, o sea, todavía es muy parejo la cantidad de gente, es una mayoría que contesta que las mujeres somos mejores para el cuidado, y es como si fuera natural, de manera que todavía tenemos un trabajo de transformación cultural muy fuerte. Entonces, optamos como una decisión política de no esperar tener todo perfectico, sino lanzarnos a andar y hacer distintas cosas al tiempo, desde todas nuestras bases técnicas y digamos, los cimientos de política, que ahí de hecho está una colega de ustedes, Ana Cristina González, trabaja con nosotras en eso, en las bases, digamos, del sistema. Por otro lado, montando todo un modelo de gobernanza, montando la estrategia de cuidado a cuidadoras, la estrategia de pedagógica y de cambio cultural, pero también con una apuesta que creemos es distintiva, y es la creación de lo que hemos llamado las manzanas del cuidado. Pues las manzanas apelan a nuestro, todo este origen español de las manzanas, de los barrios, ¿no? De las cuadras, de esas manzanas, y lo que queremos es que en un espacio geográfico de unos 800 metros a la redonda reunamos los servicios de cuidado y los complementemos. Entonces, que en esas manzanas de cuidado que estén distribuidas por toda la ciudad, porque otra de las cosas que queremos es que se entienda que el cuidado no es de las poblaciones solo más vulnerables, que todos necesitamos y todas necesitamos cuidado como sociedades. Entonces, ¿qué traen esas manzanas? Esas manzanas incluyen, por ejemplo, los jardines infantiles para menores de 5 años, las ludotecas con un énfasis en el desarrollo motriz para menores de 5 años, los centros de cuidado para el adulto mayor, espacios de alimentación con un énfasis en las familias o los hogares de personas con altos niveles de dependencia. Y también complementar algo que suena sorprendente cuando yo lo explico, y es las lavanderías. En Bogotá, a diferencia de casi todas las partes del mundo, hay lavadoras industriales, ¿no? Uno entra y en una lavadora con una tarjetica lavas en 40 minutos y luego secas en 40 minutos. En Bogotá no. En Bogotá no tenemos esto. Entonces, las mujeres lavamos mucho a mano, porque tampoco hay lavadoras en las casas tanto por los costos de los servicios. De manera que queremos poner esas lavadoras en las manzanas para reducir esa sobrecarga. Entonces, a eso le estamos apostando fuerte, a que las manzanas sean un espacio de articulación de estos servicios, donde además podamos ampliar los horarios, por ejemplo, de los servicios que ofrecemos hoy, porque muchos empiezan a las 8 de la mañana, de manera que no les sirve a las familias cuidadoras o a las familias trabajadoras cuidadoras. Y así, y complementándolo a las manzanas de cuidado, tenemos una estrategia de llevar unas unidades móviles de cuidado a las zonas más alejadas de la ciudad, llevando servicios. Y también la tercera es la estrategia de atención domiciliaria. Esas son como las 3 formas de aterrizarlo en el territorio, y creo que lo dejo ahí porque por respeto al tiempo.
Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por compartir la experiencia de Bogotá, muy interesante. Sigamos con Virginia. Virginia, ¿cómo nace la idea de crear una comisión de cuidados en tu partido y cuáles son las propuestas que se están planteando? ¿Cómo crees que podemos propiciar que este tema se posicione en la agenda política de todos los partidos y ocupe un lugar central en las propuestas de políticas públicas? Bueno, ante todo, muy feliz de estar acá y un agradecimiento a todas las instituciones que han organizado y un placer conocerlas, a estas importantes funcionarias, compañeras y militantes feministas, como se han expresado todas. Me llevo y ya estoy apuntando cantidad de ideas. Hacer un poco de historia, digamos. Yo soy una dirigente política del movimiento peronista, cuyo partido es el Partido Justicialista. El justicialismo y el peronismo es sinónimo de justicia social, de derechos sociales. Fue el peronismo en sus orígenes, ¿no?, el que constituyó el estado de bienestar, y en ese estado de bienestar, lo que hoy llamamos los cuidados, que son los derechos de la infancia, los derechos de la ancianidad y los derechos de las mujeres, fueron sus pilares. Lamentablemente, digamos, los sucesivos golpes militares nos fueron debilitando a ese estado de bienestar, de modo que a esa Argentina que había logrado un nivel muy alto de igualdad, como muchas reconocerán. Hay, digamos, una etapa de la cual yo quiero centrarme, porque tiene que ver, digamos, con la transición democrática, donde se constituye la gran novedad de la transición democrática en la Argentina, como en el resto de América Latina, de países que hemos sufrido dictaduras, fue la creación del movimiento de mujeres como un movimiento transversal, digamos, como la confluencia de mujeres de partidos fue la singularidad del caso argentino respecto, digamos, de otros países latinoamericanos. Y fue en esta primera agenda de este germen de feminismo donde las políticas de cuidado fueron centrales, y eso nos distinguió, y eso se ve en los estudios comparados sobre cuidados, la particularidad de la Argentina. Y como siempre digo, no es porque nosotras éramos una genia, sino que habíamos heredado dos leyes de una etapa muy corta de la democracia. ¿No es cierto que desde el bloque también del peronismo, que se impulsó dos leyes fundamentales y muy novedosas, que fueron la obligatoriedad en la ley de contrato de trabajo, ¿no?, de que las empresas brinden servicios de cuidado en aquellas empresas donde trabajan más de 50 mujeres, y la creación de una ley nacional de jardines maternales zonales. En nuestra agenda, esa agenda, digamos, del inicio de la democracia, digamos, la única política que no pudimos lograr fue esa. El camino de la Argentina y del movimiento de mujeres fue primero lograr una ley de cupos, que eso venía de la tradición peronista, pero que, sin embargo, esta vez fue una ley nacional en una alianza de mujeres de los partidos mayoritarios. Y vuelvo a este concepto de transversalidad que surge en la transición democrática. De modo que avanzamos en organismos jerarquizados, en planes de igualdad de oportunidades, en leyes del uso del tiempo, encuestas, digamos, me formé con las italianas y siempre nos quedó como deuda esa ley del uso del tiempo, digamos, en políticas que venían a deconstruir esa división sexual del trabajo. Pero sin embargo, del mismo modo que es el obstáculo mayor para la igualdad, nuestras militancias feministas durante esos casi 30 años no lograron avanzar frente a un proceso que lamentablemente, digamos, fue de grandes retrocesos sociales, de crisis institucionales, y fue recién en la etapa de la recuperación de los gobiernos peronistas, que tuvimos en una segunda etapa la primera mujer presidenta de la Nación en 2 periodos, que logramos, voy a mencionar solamente lo más novedoso, digamos, del caso argentino, que fue, digamos, la universalización de los servicios previsionales. Previo a eso se tuvo que reestatizar los servicios previsionales,
y en esta ampliación la mayor parte de las beneficiarias fueron las mujeres. Fue un reconocimiento implícito de ese trabajo no reconocido, pero también del trabajo remunerado, que como bien se ha planteado acá, seguimos estando en los sectores más precarios de la economía. También se reconoció, y eso fue una larga lucha, digamos, del movimiento de mujeres y de los feminismos, el trabajo de las mujeres de casas particulares dentro de lo que sería la ley de contrato de trabajo. Pero a pesar de toda esa recuperación de derechos, digamos, ¿no?, y del mejoramiento, después de una crisis también muy grande, que fue la crisis del 2001, no se logró, digamos, reestructurar las condiciones de género, digamos, y estos temas quedaron como una gran deuda. Y ahí lo que yo quiero plantear, un gran hito que significó para la Argentina, como legitimador, las grandes movilizaciones de mujeres, primero del Ni Una Menos y después del paro de las mujeres. Por eso, digamos, que respondo a esta pregunta, digamos. El paro de las mujeres es la agenda de los cuidados en la calle, expresada por cientos de miles de mujeres, varios paros, digamos, de distintas generaciones, de distintas experiencias, ¿no es cierto? Y un nivel de organización que hoy se ve en la Argentina, y no casualmente, digamos, estas grandes movilizaciones se irradiaron desde la Argentina, de mujeres organizadas como feministas en los sindicatos, con intersindicales que reúnen a todos los sindicatos del país, mujeres en los movimientos sociales, como también se reconoce que en el caso de Argentina, digamos, ¿no es cierto?, las enormes desigualdades y la pobreza, lo que han tenido como respuesta son grandes movimientos sociales que hoy tienen un peso y un reconocimiento muy grande, ¿no? Y las mujeres, digamos, feministas y no feministas, y el hecho más novedoso fue la presencia de la juventud, que no fueron solamente las jóvenes, sino también los varones y la diversidad sexual. Entonces, frente a la campaña del año pasado, digamos, nosotros teníamos muy claro que teníamos que traducir, digamos, esa demanda social en un programa de política pública, porque como bien se dice acá, digamos, si bien el concepto cuidados es un concepto relativamente nuevo, digamos, ¿no es cierto? Políticas de cuidados en la Argentina, como en todos nuestros países, hay. Entonces, definimos una estrategia que tuvo que ver con dos cuestiones que eran los dos grandes problemas que tenía la Argentina, digamos, la crisis económica y la crisis social. Entonces nos planteamos un programa de reactivación económica y de resolución de los problemas sociales. Fue muy ambicioso, propusimos la creación de 1.300.000 puestos de trabajo, solamente para dos tipos de necesidades que tenían que ver con la educación temprana, entre los 45 y los 2 años, y las personas mayores dependientes, ¿no?, que están dentro de los ingresos menores. Esa incidencia y con esa legitimación que había en la sociedad nos permitió que se instalara en la agenda política. Eso quedó expresado en la primera audiencia del presidente de la Nación, que es la inaugural, digamos, donde el presidente se compromete con la sociedad a un programa de gobierno. Las grandes definiciones fueron la creación del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el compromiso de impulsar una ley, el gobierno de legalización del aborto, definir a los cuidados como el obstáculo principal de las desigualdades de género, plantear la cuestión de la educación temprana, debemos ya cerrar, la ampliación de los horarios de las escuelas, la definición de la relación entre la economía popular y el feminismo, y después de eso fue un proceso muy
muy rápido, digamos, ¿no?, de creación de áreas de género, y de creación de áreas de cuidado en el Ministerio de las Mujeres, pero en el resto de los ministerios, o recreando áreas de cuidado en distintas agencias del Estado que constituyen una interministerial con un programa muy ambicioso que voy a detallar seguramente en la próxima pregunta, pero que ya esa interministerial nos encontró, digamos, la pandemia, digamos, con una interrelación entre todos los ministerios sociales y económicos con políticas de género e intervenciones de género para la pandemia. Y sigo con la otra, entonces. Gracias, muchas gracias, Virginia. Hemos completado una primera ronda de preguntas. Vamos a seguir con una segunda pregunta, pero les pido el favor, en aras del tiempo, vamos a tener que recortar un poco, ser más acotadas para poder alcanzar a continuar con el diálogo. Empecemos con la senadora Mercado. ¿Cómo podemos hacer para elevar las necesidades diferenciadas de las mujeres a la agenda legislativa nacional y en particular a la luz de la actual pandemia y la profundización de las brechas? 2 minutos, por favor, senadora. Muchas gracias. Pues yo en mis 2 minutos diría que por lo menos en México estamos en muchísimo peligro de normalizar de nuevo que las mujeres se tienen que quedar en casa a realizar las tareas de cuidado. Se están recuperando los empleos, todos los datos es de que esos empleos, además de ser precarios, informales, los están recuperando sobre todo los hombres, las mujeres se están quedando en casa, y esto puede, digamos, durar todavía por lo menos 1 año más el cuidado de niñas y no las alternativas comunitarias. Hay una visión familista de cómo responder a esta pandemia, en el sentido de será la familia, se están ahí cuidando, esto es muy importante, y las mujeres que efectivamente todavía estamos apenas en un cambio, digamos, cultural con respecto a nosotras mismas, pues muy fácilmente asumen la tarea de decir, pues me tocó quedarme y cumpliré esa responsabilidad. A mí me parece que es cómo podemos poner esto en la agenda pública. Me parece que a través de la construcción de alianzas. Nosotros aquí en México es el primer congreso paritario, tenemos congresos paritarios en muchos estados de la República. Entonces, poder hacer de esta agenda, de la agenda de los cuidados, una agenda prioritaria del movimiento feminista y de mujeres, y construir esta alianza con mujeres que de verdad por lo menos esta llegada, esta generación, es una generación que está asumiendo un compromiso ético y con la agenda de las mujeres, porque saben que llegaron ahí o que llegamos aquí por digamos, este impulso del movimiento feminista y de mujeres en nuestro país. Entonces me parece que es eso, y ya nada más termino con una idea que ya son los 10 minutos, de que tenemos que montarnos en las estrategias de salida de la crisis económica. ¿Cuáles son las estrategias para recuperar empleos, ingresos, reactivar la economía? Bueno, pues la economía del cuidado es un camino de recuperación. Usemos el presupuesto público como un instrumento de política pública para generar empleos e ingresos a partir de una fuerte economía del cuidado y formar parte, digamos, del debate de cómo salir adelante y evitar la caída en la pobreza, en la precariedad de millones de personas, tal como hasta ahorita, pues es el panorama si no hacemos nada. Gracias. Gracias a usted, senadora, muy interesante, y efectivamente es importante entender el tema de cuidados y de la agenda de las mujeres desde lo transversal y poder continuar teniendo esta visibilidad para poder avanzar en la agenda de la recuperación. Así que muchísimas gracias. Sigamos con Olvido, teniendo en cuenta el enfoque en las personas que cuidan, cómo se han incorporado principios como la corresponsabilidad social de los cuidados y los derechos de las personas que cuidan.
En 2 minutos, Olvido, por favor. Tienes el micrófono silenciado. A pesar de la evolución ostensible de la sociedad española en determinados aspectos, de factores como la incorporación de la mujer al trabajo, los hombres en su gran mayoría no se han terminado de implicar en los cuidados familiares y esto continúa siendo de las mujeres y en demasiadas ocasiones solo de estas. La simple implantación de la ley de dependencia, como comentaba antes, descarga a las principales cuidadoras, ya importante de por sí. Pero recordemos que es una ley para atender a personas con grado de dependencia, no es todos los cuidados como estamos hablando aquí, ¿no? La corresponsabilidad de los cuidados entra en un ámbito social de manera transversal absolutamente, como bien has comentado, Beatriz, y que abarca la educación, el trabajo, la familia, el ocio, la política, requiere de un cambio social. Más allá del marco legislativo, aunque también es cierto que es fundamental que el marco legislativo esté ahí, ¿no? Y que se trabaje desde arriba para que podamos verlo desde abajo en el funcionamiento diario. De hecho, en España, por ejemplo, hay un gran hito, por ejemplo, que se llevó a cabo el año pasado, que es que se haya aprobado recientemente que las políticas de conciliación pasemos a políticas de corresponsabilidad, como por ejemplo con esos permisos de maternidad y paternidad, que es muy importante, de 16 semanas. ¿Por qué? Porque las políticas de conciliación, pues a lo mejor no han funcionado tanto, pero lo mismo las de corresponsabilidad sí pueden funcionar, por ejemplo, si a ellos los integramos dentro, ¿no? Antes la mujer en España tenía derecho a 16 semanas de maternidad, pero en cambio el hombre solo tenía una serie de días, muy poquito. En cambio, a raíz de este nuevo hito, yo creo que también va a suponer esa corresponsabilidad por parte de ellos también en esas tareas, ¿no? Del cuidado, que creo que podemos ir en esa línea, a lo mejor de trabajo, no solo en esto, sino en otros aspectos que a lo mejor también permitan, pues que si tiene una persona mayor a la que cuidar, a ese hombre o a esa mujer en el trabajo también tenga la posibilidad de prescindir un mes de ir a trabajar y que pueda cuidar a su familia, ¿no? O cuidar en este caso a su madre o a su padre mayor, ¿no? Yo creo que también por ahí podemos intentar convencer en este sentido, ¿no? Por la parte de la Diputación, muy breve, sí trabajamos mucho con las personas cuidadoras, tanto trabajadoras de la ayuda a domicilio, auxiliares, también con las propias cuidadoras que cuidan a su familia. Para empoderarlas, para que trabajen también ellas mismas, que se quieran más, que se cuiden más, que creo que es fundamental también, y que tomen buena nota, ¿no? de que hay que intentar ir también delegando esa responsabilidad que muchas veces no hemos hecho nosotras mismas. Nada más. Muchísimas gracias. Y sí, es muy interesante el tema de las licencias. Hay estudios interesantes que hacen el vínculo entre las licencias de paternidad más larga y luego el involucramiento del hombre en las tareas del hogar más allá de su licencia. Y esos son asuntos interesantes para considerar en el desarrollo de políticas. Pasemos ahora con Diana, volvamos un poco a Bogotá. ¿Nos puedes compartir cuáles han sido los desafíos que han tenido para la efectiva implementación de la iniciativa para la creación del sistema de cuidados? A ver, yo les hablo muy como desde lo personal ahí, como desde esa angustia que uno siente todos los días cuando está como a cargo. Y es que para mí el principal desafío es que la Secretaría de la Mujer jugamos como un papel de director de orquesta, ¿no? Somos como la directora de la orquesta, que tiene que tener afinados a todo el mundo para que lleguemos a poder jugar, ¿no? Porque esto es un sistema distrital. Si el sector educación no quiere estar, ¿no? Si el sector hábitat, si el sector de integración social, es decir, yo dependo para poder montarlo, ofrecer desde las manzanas el servicio domiciliario, ¿no? Toda la estrategia de cuidado, cuidadoras, de esa articulación de todos los sectores. Y hasta ahora ha sido maravilloso y hay toda una disposición a creatividad, a ideas, como a montarse en este tren del cuidado, pero está ese riesgo y un riesgo cruzado por el COVID, ¿no? Donde los recursos se están disminuyendo, ¿no? Bogotá, ¿no?
Y entonces hay un momento que con mucha facilidad puede algún sector decir, no puedo seguir en esto. Y aunque esto es un pilar del plan, ustedes saben que esto es un pilar del plan de desarrollo, o sea, esto se llama, uno de los atributos de este nuevo plan de desarrollo es Bogotá Cuidadora, ¿no? Y uno de los pilares es el sistema distrital de cuidado. Entonces, si bien es una orientación que viene desde la alcaldesa, desde el Consejo de Bogotá, o sea, esto es aprobado y esto es un pacto político, pues los desafíos en época de COVID son enormes, ¿no? No doy, tengo que ir a atender esta otra cosa. Entonces, hasta ahora, bien, yo creo que lo más importante acá es esto de mostrar cómo el cuidado realmente juega en tantas aristas y si no tenemos, y tantos campos y nos genera tantos obstáculos principales, ¿no? Como que sí es el obstáculo principal para la equidad de género, que es cuando cada sector puede hacer como una conexión muy vital y real con su contribución al cuidado, que es cuando se emociona. Yo creo que eso es lo que hay que mantener. Y bueno, tenemos un riesgo enorme, ¿no? Y es el riesgo de tener que entrar en otra cuarentena y que las sobrecargas de cuidado vuelvan a aumentar. Entonces, pero digamos que en este momento vamos en esos momentos donde hasta el sector privado todos están diciendo, bueno, ¿cómo se apuesta a esto? Yo creo que esa es de las consecuencias no intencionadas e inesperadas y positivas de alguna manera del COVID, y es que creo que a gente que nunca le había puesto palabra a qué es un trabajo de cuidado lo sintió y lo vivió. Entonces yo creo que hay que pegarse a eso para la transformación cultural. Muchísimas gracias. Disculpen, creo que tuve un poco de problemas con mi internet en un momento, pero muchísimas gracias, Diana, por compartir eso. Yo creo que también otro de los grandes desafíos es entender que el cuidado es parte esencial de la reactivación, porque sin cuidados, pues no podemos volver a trabajar, no podemos regresar a las economías, al funcionamiento normal o nuevo normal. Entonces, eso es uno de los grandes retos, pienso. Virginia, en 2 minutos nos puedes contar un poco sobre tu experiencia en el Observatorio de Género y Pobreza en la Universidad. Pueden adelantar a nivel local pensando en alianzas y articulaciones para evitar retrocesos en la participación de las mujeres en el... Bueno, en este momento el gobierno argentino está transfiriendo de forma directa, digamos, a personas de la mayoría de la población económicamente activa. Igual es insuficiente y la Argentina va a seguir creciendo la pobreza, como los datos que se mostraron ayer, vamos casi al 50%. Vamos, según la UNICEF, a terminar la pandemia, que no sabemos cuándo terminará, con un 63% de criaturas pobres. Es un desastre, digamos, ¿no? La prioridad del gobierno, que comparto, y que es la experiencia, y son los planteos que venimos haciendo hace mucho tiempo, es la economía popular. Ha trabajado articuladamente el Estado, digamos, con los movimientos sociales, en una propuesta, digamos, de reconversión y de normalización o del trabajo de la economía popular, definido como aquellas personas que generan recursos propios. Esa población se registró, digamos, con esta ayuda extraordinaria que hizo el gobierno en 6 millones de personas. Esta tarea ya comenzó. En el registro que se ha constituido, en un mes solamente se han registrado 500.000 personas, de las cuales mayoritariamente son mujeres, del mismo modo que la pobreza, digamos, está feminizada, y los lineamientos o los tipos de actividades dominantes son sociocomunitarios, de todo tipo, digamos, no los voy a especificar, ¿no es cierto? Y esa tarea ha comenzado, digamos, no solamente va a haber una línea de trabajo en relación a los servicios de cuidado, sino, digamos, de otras líneas más. Por otra parte, digamos, días pasados también, todo es muy reciente en la Argentina, ¿no es cierto? Se reglamentó, se sacó por decreto el cupo trans,
en la Administración Pública Nacional, me parece que es como una referencia, y se acaba de presentar hace muy pocos días un programa muy ambicioso del Ministerio de las Mujeres, que viene a resolver, por un lado, digamos, reducir las brechas, y por otra parte, la segregación estructural de género, y va a intervenir en el mundo del trabajo, del empleo y de la producción con todos los actores. ¿Me quedó tiempo? No, estamos esperando a Beatriz ahora. Perdonen, que he estado teniendo problemas con el internet. No sé si me escuchan. Te oímos bien, Beatriz, sí, te oímos. Te oímos. Sí, okay. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Se me bajó la conexión por un momento, así que, pero bueno, aquí estoy. Nos quedan 20 minutos. Vamos a hacer una última ronda con una pregunta, la misma pregunta para todas las panelistas. 2 minutos les pido, por favor, para contestar y para ver si podemos abordar el tema de que, con pocas excepciones, hemos notado que las experiencias en políticas públicas de cuidado se han dado principalmente a nivel local y a nivel municipal, y no tanto a nivel central. ¿Por qué consideran que esto está pasando y por qué hay más interés a nivel local? ¿Creen que es posible incidir desde lo local para poder extender estas políticas a nivel central? A ver si nos pueden compartir un poco de estas reflexiones sobre esto, y empezamos con la senadora Mercado, por favor, en 2 minutos. Yo creo que las políticas de cuidado, sí, digamos, todas estas experiencias de las que se están hablando y hemos hablado, sí van a seguir fortaleciéndose, y creo que hay que impulsarlo desde los gobiernos locales, ¿no? O sea, digamos, ese gobierno que conoce, que sabe dónde está, que tiene análisis de la población y de su problemática, y además puede hacer, digamos, inversiones y puede hacer buenas prácticas. Me parece que eso es muy importante, y a partir de eso poder generar, digamos, espacios de reflexión, de intercambio, de conocimiento. Por lo menos, de verdad les digo, aquí en México no se nombra el tema del cuidado, o sea, no lo tenemos nombrado, no hay políticas de cuidado ni en las, digamos, en las legislaciones de salud, ni las de educación, ni las políticas sociales, no está nombrado. Me parece que el tema de las 3 R's que lanza ONU Mujeres, bueno, lo primero es reconocerlos. Entonces, me parece que a partir de reconocerlos, de nombrarlos a nivel de los gobiernos locales, a partir de ahí podemos, por supuesto, generar la presión, el conocimiento suficiente para que a nivel nacional efectivamente se dé. Nosotros, cuando empezó, tenemos un nuevo gobierno, tiene 2 años, el secretario de Hacienda, que tiene clarísimo el tema, decía que había como 3 o 4, digamos, asuntos que teníamos que resolver para realmente destapar el crecimiento económico, antes de la pandemia, por supuesto, y uno de esos 4 temas habló de el Sistema Nacional de Cuidados. Inmediatamente, digamos, nos afidamos, empezamos a trabajar con él el tema, pero hay una cosa que él planteaba que era, y con esto termino, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar como sociedad para tener un sistema de cuidados? Así como estamos en este momento, no tenemos los recursos para eso. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? O sea, sí tenemos que hablar de por lo menos decía acá, de una reforma fiscal que le dé más potencia al Estado mexicano para poder invertir en una política así. Entonces, bueno, pues desde ahí discutir el tema de cuidados, los derechos, pues primero se reconocen y después vemos de dónde jalamos el dinero. No pueden estar solamente en el tema del dinero. Y en este momento, con la pandemia, pues obviamente los temas del dinero y los temas presupuestales están, digamos, a la orden del día. Entonces creo que desde lo local, cómo le hacen, cómo están invirtiendo,
desde qué lugares, con qué tipo de recursos, con qué tipo de impuestos para poder fortalecer esto, porque de la otra manera, pues claro, el cuidado de las mujeres le salen gratis a las sociedades y no vamos a ganar esa pelea. Entonces, pues por ahí por lo menos la experiencia que estamos teniendo acá en México. Muchísimas gracias, senadora, por esas reflexiones muy interesantes y le agradecemos nuevamente su participación. Pasemos ahora a conocer un poco las reflexiones de Olvido de la Rosa sobre este tema. Bueno, yo creo que lo que decía Patricia es muy importante. Es lo que en su momento, como comentaba al principio, supuso para España la ley de dependencia fue un antes y un después. Estamos hablando de que es cierto que supuso una gran inversión, pero también supone una gran creación de empleo, como estaba comentando antes. Sí es cierto que desde las políticas locales se puede trabajar para que desde arriba se llegue, y es cierto que desde las políticas locales también se toman iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, yo conozco municipios que en el caso de la ayuda a domicilio, de la prestación que reciben nuestros mayores en el domicilio directamente, tienen una propia gestión de esa ayuda a domicilio en el que el usuario paga el 50% y el ayuntamiento en este caso paga el otro 50%. Con la ley de dependencia, esta forma de pago es, en un principio el Estado pagaba el 50% y otro 50% la comunidad autónoma y una parte el usuario. El usuario siempre tiene que poner una parte de esa ayuda. Por ejemplo, en el caso de una residencia, el 75% de su pensión de jubilación va destinado al pago de esa residencia, ¿vale? Lo que financia el Estado, en este caso la comunidad autónoma, es el 25% restante, o lo que suponga, porque claro, el 75% hasta el final, ¿no? Si el 75% de su pensión, dependiendo de cómo sea su pensión, da igual que tengan más dinero o menos, al fin y al cabo, si vale 1.500 euros, por poner un ejemplo, una residencia al mes, tengas 500 euros o 700, el resto lo va a poner el Estado o la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que es importante que se tomen estas ideas, ¿no? Porque creo que puedan resultar bastante interesantes de cara a otros estados o a otros países. Pero como decía Patricia, al final el dinero lo puede todo, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos que hacer frente a ello y también yo creo que es fundamental que las mujeres estemos en política para que esas cosas vayan cambiando poco a poco en las cabecitas de algunos. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Olvido, gracias por tus reflexiones. Pasemos ahora a conocer un poco las reflexiones de Diana sobre este tema. A ver, yo creo que acá hay una oportunidad única, digamos, Colombia tenía ya una ley de cuidado a nivel nacional, pero los gobiernos nacionales de cualquier país, sobre todo, digamos, en estructuras como la colombiana, ¿verdad?, necesitan que los municipios o los distritos ejecutemos. Entonces, esta es como la oportunidad al inverso. Esta es justo nuestra oportunidad para mostrarle al gobierno nacional que esto sí se puede hacer. Y es como, el pensamiento que estamos teniendo nosotros desde la administración nacional es, pues no se pongan a inventar cómo hacerlo, apoyen esto, o sea, que el principio de corresponsabilidad se materialice en Bogotá. Y si funciona en Bogotá, pues sí que se puede aplicar en otras partes, porque, ¿no? De manera que estamos tratando de que esa sea la apuesta sea, esta es una oportunidad para materializarlo, esta es una oportunidad para ver cómo todas esas leyes dispersas que hay desde salas de lactancia obligatorias, desde semanas todas se puedan materializar en el sistema de cuidado. Y por ejemplo, eso mismo le estamos diciendo al sector privado. El sector privado tiene un montón de, por ejemplo, esta norma de tener que tener salas de lactancia, pero a veces el sector privado dice, ¿cómo implemento tantas cositas que tengo dispersas? Obligaciones de responsabilidad social empresarial, temas de... Y le dijimos, mire, en lugar de tener 18 cosas dispersas y chiquitas, ¿por qué no le apuntan a una? Contribuyan con los servicios que necesitamos en las manzanas de cuidado. Ayúdenos a armar manzanas de cuidado en las zonas industriales. ¿No? O lleven sus servicios a zonas que están sin servicios, cajeros automáticos, droguerías, ¿no?
que nos ayudan a reducir los tiempos de cuidado. Entonces estamos viendo si el distrito sirve como para aglutinar tanto al sector nacional como el privado. Muchas gracias, Diana. Gracias por eso. Pasemos a Virginia a conocer las reflexiones finales sobre este tema. El micro, Virginia. Está silenciada, Vir. Está silenciada, Virginia, ¿no te escuchamos? Perdón, me falló el mouse. En la Argentina, en los municipios confluyen los organismos nacionales, provinciales y municipales. No, los municipios son la arena del activismo social. En los municipios, como decimos nosotras en la Argentina, las feministas estamos en todos lados. Digamos, en este momento ha crecido y con mucha fuerza la red de feministas concejalas de todo el país que tienen estas agendas. Ahora, digamos, este tipo de políticas que, como bien se planteó acá, necesitan legitimación y recursos, y esas son las políticas nacionales. Por eso, desde la interministerial y el ministerio, lo que han propuesto es una construcción de abajo hacia arriba, a través de los parlamentos de cuidados, que son ámbitos de concertación y de movilización y la creación de un mapa. Eso se va a construir desde la base social, y creo que es un camino muy interesante, porque, como bien plantearon algunas, en el ámbito de lo local, en el ámbito municipal, desde una transformación de estos organismos nacionales, es mucho más fácil las articulaciones, ¿no es cierto?, la cooperación y fundamentalmente la legitimación de cuáles son las necesidades. Las necesidades de la Argentina son muy, muy importantes. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Virginia. Gracias a todas las panelistas por abordar estas preguntas. Tenemos dos preguntas del público. Una específicamente para Diana. La pregunta es, ¿cómo piensan o cómo han pensado en Bogotá combatir las barreras culturales del machismo? Diana, si nos puedes contestar en un minuto para luego hacer la siguiente pregunta. Claro, hemos pensado en distintas maneras. Primero, como vamos a montar con la Secretaría de Cultura una escuela del cuidado para hombres. ¿Y eso qué es? Pues hombres que nunca no saben qué hacer cuando cuidan un niño, no saben cómo planchar, no saben cómo realmente interactuar y cuidar a un adulto mayor. De manera que como con humor y pedagogía, hacer una escuela de cuidado para hombres. Lo otro también es que masivamente queremos es contar de esto desde los colegios y desde distintos espacios, ¿verdad? Estamos haciendo estas jornadas con las cuidadoras, recogiendo muchos de sus testimonios para que a través de sus propias voces la gente se pueda conectar con el cuidado, con personas que nos han dicho, llevo 11 años sin tener ni 5 minutos para mí y abandoné mi carrera financiera porque tengo que cuidar a una persona con amor, pero que tiene estas necesidades, ¿verdad? De manera que eso es de los puntos centrales. Y lo otro es lo que decía antes, viendo cómo las distintas normas dispersas que hay, les podamos dar el giro para que se conciban como normas de cuidado. Buenísimo, muchísimas gracias, Diana. La siguiente pregunta del público es una pregunta abierta, la comparto y luego consulto quién quisiera responderla. Dice, el momento en el que vivimos ha puesto el foco en lo importante, esto es los cuidados. Necesitamos un contrato social ecofeminista y para ello hay que transformar la política en una política de cuidados. Esto es una vivienda digna, ordenamiento urbano y ambiental, teletrabajo. ¿Ven que el sistema patriarcal va a permitir tal cosa?
Pregunto y consulto quién quisiera abordar esta importante pregunta. En un minutito, por favor. Bueno, yo creo que, por decir algo, es complejo llegar a ese nivel. Tenemos que dar muchos pasos antes, yo creo, para llegar a ese punto. Yo estoy convencida también de que es fundamental. Necesitamos ciudades que sean amables con nuestros hijos, con las personas dependientes, que no tengan obstáculos, ciudades que, como estemos hablando, los hombres y las mujeres participen en esos cuidados por igual, pero como digo, queda mucha política por hacer ahí, mucho trabajo político por hacer y muchas leyes que conseguir para llegar hasta ese nivel de concienciación de la población, ¿no? Pues sí, yo también creo que la historia del movimiento feminista y de mujeres ha sido una historia donde hemos ido arrancando los derechos. Claro que no se ceden así nada más. Son demasiados los privilegios que tiene este sistema patriarcal para los hombres, pero bueno, pues entonces hay que, con experiencia, con conocimiento, con pactos entre nosotras, con alianzas, con movilización, que creo que la movilización se está dando y se está dando muy fuerte en América Latina, aquí también en México, pues podemos ir como arrancando para que no salgamos, que no seamos nosotras las perdedoras frente a esta pandemia. Yo le sumaría el capitalismo y esta etapa del capitalismo, digamos, porque si bien son unos socios indisolubles desde la época, digamos, que se creó el capitalismo, yo creo que lo que estamos viviendo es una etapa superior, digamos, ¿no? Es una etapa superior, cada vez más ricos y cada vez más pobres. Creo que es una enorme aspiración y yo te diría un sueño, y creo que es el sueño de todas y hemos avanzado mucho, todavía tenemos que avanzar mucho más, pero tenemos un enemigo muy poderoso ahí. También, perdón. Perdónenme que os diga, porque yo no sé si esto está llegando, ahora veo que en Latinoamérica, a la que adoro y me encanta, estaba en varias ocasiones por allí, veo que como bien dice, hay un gran movimiento, ¿no?, de las mujeres en ese sentido, pero en España, por ejemplo, está pasando algo que llama mucho la atención, que es todo lo contrario. Hay partidos muy de derecha, ¿no?, muy, que están ocasionando que haya una involución y que parece que esté mal ser feminista, que somos malas, las feministas están mal vistas, y lo peor es que le acompañan a todo este mensaje muchísimas mujeres y es muy peligroso porque cuesta mucho conseguir los derechos. Nos ha costado muchos años de sufrimiento, pero se tarda muy poco en cargarse todos esos derechos, ¿eh? Y da un poco de miedo lo que estamos viviendo. No sé si es el caso que pueda haber en vuestros países, os puedo decir aquí en España, asusta un poquito. Sí, coincidimos. Olvido. Muchas gracias a todas. No sé si alguien más quiera darle, en aras del tiempo, creo que mejor hacemos una breve conclusión. Desde la CIM solo compartir que estamos ante una oportunidad de hacer las cosas diferentes, una oportunidad de darle un significado diferente a los cuidados, de reconceptualizarlo como trabajo, de reconocer su ubicuidad, de reconocer que todas las personas hemos necesitado y vamos a necesitar de cuidados, de reconocer que es una inversión, que sin el cuidado no hay reactivación económica, y creo que es importante verlo como algo, como un asunto colectivo, con corresponsabilidad, todo lo que hemos comentado el día de hoy, y transversal a las políticas de recuperación de la crisis. Sin cuidados no hay recuperación, y es importante reconocer que la participación laboral de las mujeres es parte esencial de volver de reactivar nuestras economías, de reactivar y de cuidar los derechos que hemos alcanzado y que tenemos que todavía seguir trabajando por ellos. Entonces, con eso quiero pasarle la palabra a Ana Falú, directora académica de la cumbre, quien nos va a dar el cierre final de este espacio. Bueno, Beatriz, me sorprendes con esta invitación tan grata de cerrar este panel, un panel de lujo en toda la compleja reflexión que se ha hecho, que vincula no solo el conocimiento, lo avanzado en propuestas
sino en lo político, en la acción de lo político. Y realmente se han colocado con mucha certeza las implicaciones de esta articulación de las distintas jerarquías del Estado. Lo ha colocado la senadora de México, Patricia Mercado, lo han colocado las colegas de Colombia, de España, de Argentina. Es decir, esto es muy importante, generar estos vínculos de la corresponsabilidad. Colocar el tema del cuidado no solo en el campo y en la ambición legítima del feminismo, que es en el derecho a cuidar y a ser cuidadas, sino también, y a reconocer ese cuidado, sino también su imbricación compleja, difícil, con los recursos en estos tiempos de pandemia que implican grandes crisis económico-financieras para nuestros países, alto crecimiento de la pobreza y, como bien lo dijo Virginia Franganillo, las mujeres mayoría en esa pobreza. Entonces el desafío es enorme, es tremendo el desafío. Necesitamos de la legislación, pero no es suficiente. Tenemos el activismo, pero tampoco es suficiente. Tenemos que ver cómo articulamos a nivel de los territorios locales, pero no solo, sino de las provincias, de los estados, de las naciones, para lograr de alguna manera, en base a lo que Patricia Mercado señaló con altísima justeza, las reformas impositivas y tributarias que permitan asignar recursos a este campo que necesitamos instalar y profundizar en la sociedad, y que demanda de los cambios de cabeza, de los cambios más difíciles, los cambios culturales para que la sociedad en su conjunto así lo entienda y así lo presione. Muchísimas gracias a todas ustedes, un lujo de panel, una maravilla de panel. Estamos avanzando y ya nos vamos a encontrar nuevamente en algún otro espacio de nuestra querida Iberoamérica. Abrazos a cada una de ustedes, a Beatriz y por supuesto a Marta, que está haciendo esto posible desde la UIM. Un abrazo. Muchísimas gracias, Muchas Ana. gracias, muchas. Gracias a todas, un excelente colofón a esta jornada. Vamos por encima del tiempo, pero no quisiera dejar de darle la oportunidad a Alejandra Mora que diga unas breves palabras de despedida en esta jornada en la que Cimoea ha sido nuestra anfitriona y a la que estamos súper agradecidos. Alejandra. Marta, te agradezco mucho, he entrado y salido porque también tenía otros espacios. Realmente con la mayor de las satisfacciones de todo lo que hemos logrado en esta semana, ha sido desde la perspectiva de la Comisión Interamericana una alianza absolutamente estratégica. Creo que llegó para quedarse. Y espero que podamos darle seguimiento a todas estas conversaciones. Yo he tomado nota de las cosas que han venido sucediendo. La idea es alimentar y llevarlo para nosotros como la multilateralidad, es llevar esas buenas prácticas. Me he quedado sorprendida, tomé sobre todo lo que están haciendo los gobiernos locales. Me gustan muchísimo esas nuevas ideas, sobre todo descentralizar estrategias en espacios concretos. Esas ideas las hemos tenido para violencia y así hemos construido muchos de los temas de violencia. Yo en la mañana comparaba que la evolución que tiene que tener el tema de los cuidados es parecido al tema de las violencias, porque pasó de ser del mundo de lo privado, de un asunto que la mujer tenía que ver cómo lo arreglaba ella, al mundo de lo colectivo y al mundo de lo público. Y esta es la ruta. En términos generales me voy absolutamente satisfecha. Hemos trabajado paridad, hemos trabajado violencia, hemos trabajado liderazgos, hemos trabajado cientos de temas que competen a lo local y muy interesante lo que han crecido los gobiernos locales y las experiencias que están haciendo, y nos pone en evidencia que esa bilateralidad no es solo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, y eso es muy importante. Abrazos y espero que estén muy bien y que sigan bien. Gracias.
Muchísimas gracias, Alejandra. Sin duda, muchísimos aprendizajes que solo son el comienzo de un larguísimo camino que nos queda por delante. Gracias a todas por participar, por acompañarnos en esta última jornada. A todo el público le invito a quedarse un ratito. En unos 20-25 minutos iniciamos con la ceremonia de despedida de esta quinta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, en la que Colima ha sido nuestra anfitriona. Estamos trabajando desde Colima, desde Granada, desde todos los puntos de Iberoamérica para que esto sea posible. Les esperamos en un ratito aquí en la sala Griselda Álvarez. Nos vemos, un saludo y hasta muy pronto. Chao. Gracias. Saludos. Chao. Gracias a la CIM Un placer. Gracias, Alejandra Moreno.